ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo y al ageteo y al fereceo y al cananeo y al jebeo y al jebuseo, a los cuales yo ha de destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás eternamente sus estatutos. Hasta ahí, oremos. Señor, una vez más te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y nos has permitido poder estar delante de tu presencia, Señor, invocando tu nombre y también alabándote y adorándote, Señor, con cánticos, himnos espirituales, como dice tu palabra, Señor. Así nosotros hemos venido, Señor, a decirte que tú eres bueno, que somos deudores a tu amor, Señor, que eres santo y sublime, Señor, que hemos alcanzado perdón, Señor, con tu misericordia y gracia, y que también, Señor Santo, que no podemos más queremos hacer más allá que cantar, es entregar nuestra vida a ti, Señor, porque no basta solamente con aquello, con lo otro, sino tú quieres, Señor, todo nuestro amor para ti. En el nombre poderoso tuyo, mi Señor Jesucristo, queremos que bendigas y ilumines nuestras mentes, Señor. Danos más de tu conocimiento, Padre, de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Este mensaje he titulado: guárdate delante de él y oye su voz. Amén. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que nos guardemos delante de él y que aprendamos a oír su voz. Amén. Hay mucha gente que oye la voz de Dios en muchos aspectos. Vamos a dar un ejemplo de oír su voz. Está un hombre trabajando y por poco y se cae y se mata, ¿verdad? Entonces podría decir esa persona: Dios me está hablando, Dios me está diciendo ten cuidado, porque le está dando una segunda oportunidad. Si una mujer descuida a su niña chiquita o un niño y sale corriendo a la calle, y cuando sale corriendo para el carro y lo alcanza a agarrar la mamá y dice: Dios, me estás hablando que cuide más esta niña, que no la descuide. Entonces Dios habla muchas maneras a nuestras vidas, de muchas maneras nos habla Dios, y no, muchas veces no necesita uno muchas veces ser muy estudiado en la palabra de Dios o muy espiritual. Simplemente el hecho lo hace ver que solamente fue la mano de Dios que lo cuidó, solamente fue la mano de Dios la que cuidó a esa jovencita. Una jovencita que sale con sus amigas y de repente andan unos muchachos malos que quieren hacerle daño, y llega la policía y lo salvó. Y Dios le está hablando a esa muchacha: no te vayas, no andes anoche, muy anoches, las curas con esas, no te juntes con esas muchachas ya. No son buenas ayudas, no son buenas juntas. O el muchacho con muchachos que andan en drogas y por poco los agarra la policía. Le está hablando Dios: cuidado. Dios siempre da advertencias. Nadie nunca va a tener un accidente sin antes que venga advertencia antes. Siempre hay advertencia antes. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos confiamos. No, dice el trabajador: no me caí. La policía hicieron un video, hay un video una vez que lo agarran en broma, pero la policía en México paró a un hombre que andaba borracho y le dijo: hey, te va a tener que infraccionar, mira cómo andas. Y el borracho le dijo: pues no he chocado, porque pensaba que hasta que chocara entonces había cometido algún delito. Y la realidad es de que es la confianza. No me ha pasado nada malo, no me ha pegado ningún cáncer, no me estoy muriendo aún. Y queremos esperar hasta que Dios nos hable de esa manera para reaccionar. Y no, hay veces que Dios nos habla de muchas maneras. Hay veces que Dios nos habla por medio de los sueños, como les contaba a ustedes.
Hay sueños que soñamos, ay, qué feo, qué sueño tan feo. Dios te está hablando. ¿Qué me quieres decir, Señor, con este sueño? Hay personas, yo tengo familiares que sueñan mucha agua sucia. Dios les está hablando, vienen cosas tremendas, agárrense en las manos del Señor. Dios nos habla por medio de sueños o por medio de experiencias. Me decía el domingo pasado mis hermanos, cuando tú ya ves que primero sueños feos, Dios está hablando que te está atacando el diablo en tu casa, o si miras cosas en tu casa es porque hay demonios en tu casa que te están atacando. Son señales de Dios, está hablando. Dios te está advirtiendo, tan grande es su amor que Dios te advierte. El enemigo ha venido para matar, hurtar, destruir. El enemigo, el diablo, él no solo te quiere apartar los caminos del Señor, él te quiere apartar los caminos del Señor y luego matar, destruir tu vida. Eso es lo que él quiere. Por eso muchos de los que se han apartado del camino del Señor muchas veces piensan, no, pues me ha ido bien, tengo dinero, tengo trabajo, tengo esto, tengo salud, tengo familia, tengo esto. Espérate tantito, porque yo le creo más a la palabra de Dios que a las circunstancias, porque la palabra de Dios dice, horrenda cosa es apartarse de los mandamientos del Señor, horrenda cosa es. Y la palabra de Dios se cumple, se tiene que cumplir a su tiempo. Muchas veces se apartan los caminos del Señor. Yo fui a experiencia de eso, apartarme los caminos del Señor. Yo en mi juventud me aparté de los caminos del Señor y empecé a sentir como que ya me estaba yendo todo muy bien. Hey, ahora sí, ya estoy haciendo muchas cosas muy buenas. Y cuando con los años, se cumplió la palabra en mi vida, el juicio de Dios. Ahí cuando dijo el enemigo, ahora sí, ya déjamelo. Ya lo tengo bien acomodadito, ahora sí. Y llegó. Y cosas que nadie puede defenderte, nadie te puede ayudar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se tiene que cumplir. Nosotros estamos bajo la cobertura del Señor como un gran león. Y nosotros ahí los cachorritos. Los cachorritos ahí con el león. Y de repente, no, ya no quiero la protección del león y queremos por nuestro lado. Y allá están las bestias que quieren tragar al leoncito. Las gallinas, las hienas que quieren matarlo, comérselo. Y ahí van. Y empiezan primero lo déjalo, no lo ataques todavía. Déjalo que se arrime más para acá, donde se aleje más del león, de su padre. Porque si no, en cuanto salgamos, va a correr para atrás con él. Déjalo que se venga. Y deja que camine cuando ya está en un área donde ya no lo va a oír su padre, el león. Y la palabra de Dios dice, por cuanto te apartaste de mí, no me obedeciste cuando clamares, yo no oiré tu clamor, dice el Señor. Y Dios en su gran misericordia aún oyó el clamor del hijo pródigo que se apartó. Estaba ya metido en las marraneras. Dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre y contra el cielo y contra Dios. Volveré a mi padre. Esa fue la misericordia de Dios que tocó a esa persona y lo alcanzó para él. Pero Dios también se esperó hasta que llegara a las marraneras. Y así hay veces que el diablo sabe que si voy y le traigo destrucción, muerte, mortandad, va a correr rápido con su padre ya. Y no quiero. Prefiero, le dejo que le vaya bien, buena carrera, buen trabajo, buen negocio, buen esto, bueno. Y ya cuando viene el zarpazo, ya han pasado mucho tiempo desde que se apartó el Señor, que le es más difícil regresar a los caminos de Dios. Por eso mucha gente ya ni regresa. Ya no regresa nunca. Y piensa que no, pues yo no estoy en los caminos del Señor, pero estoy gozando de la vida, baile y disfrute la música y todo eso. Y mira, y me va bien, y mira, tengo mi casa, tengo mis cosas, y mira cómo me va mejor que a ti. Ok, pero espérate, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y nosotros, el Señor nos muestra cómo en el tiempo de Moisés, espérate, hermano, Dios puso su espíritu para protegerlos. Lleven mi espíritu para protegerlos. Las señales, todos hemos tenido señales. Todos hemos, de un momento a otro, también hasta niñas chiquitas como ella, han tenido señales donde Dios me está hablando. Mira lo que me pasó. Y me regañó mi papá o mi mamá porque hice esto y estuvo mal. Dios me está hablando, me está diciendo, pórtate bien. Yo le he dicho a muchos hermanos porque hay iglesias donde enseñan que solo Dios me puede juzgar. Pues claro que Dios es el que juicia, pero la realidad es que Dios usa a los padres para regañar a los hijos. Y es preferible que Dios te regañe por un vaso a que Dios personalmente venga y te regañe. Y lo voy a seguir diciendo porque es la realidad, tanto este bíblico como las mismas experiencias de la vida misma, tanto mía como los demás he visto.
cuando Dios envía a alguien, un vaso. Dios dice la palabra, es que cuando el profeta Balaam iba en su burrito a recibir oro para que profetizara en contra de Israel, maldijera a Israel, Dios ya le había dicho que no le hiciera caso, y él aferrado y dijo, no, pues ve. Y cuando la burra que iba cargando al profeta malo vio al Señor con su espada en su mano, listo para cortarle la cabeza al profeta, el profeta no lo podía ver porque estaba cegado. Él pensaba que iba bien de la vida, y Dios le dijo, no me hagas lo que estás haciendo. No, él iba muy bien. Y la burra lo vio y iba en un callejón, y la burra se movió para que no los atacara, defendiendo al profeta, dice. Y hizo que el profeta se raspara la pata entre la pared del muro que iba. Y se cayeron y le pegaba a la burra. ¿Qué te pasa, burra? Pues él no podía ver al Señor. Y la burra otra vez se volvió a querer salvarle la vida, y se cayeron los dos. Y se enojó y agarró un palo para pegarle a la burra. Y Dios habló por la burra. Y la burra volteó y dijo, hey, ¿por qué me quieres pegar? ¿Por qué me pegas? ¿Cuándo yo te he hecho algo así? ¿Cuándo te he desobedecido? ¿Cuándo me he portado así contigo? ¿Cuándo yo te he tumbado de mí? ¿Cuándo me he caído yo? Y el profeta, en vez de reaccionar y decir, tiene razón, esa burra, ¿cuándo me ha hecho así? Nunca. Por algo está haciéndolo, por algo lo está haciendo. Entonces él, en vez de reaccionar así, no reaccionó así, sino que dijo, burra, te burlas de mí hablando. Pues imagínate que un burro le habla, que un animal que voltea un perro te empieza a hablar. Y agarró el palo para pegarle a la burra, para matarla. Dijo, está endemoniada. Dijo la burra, está endemoniada esa burra. Dios me ha usado, fíjese, para hablarle a los ministros y decir, lo que está haciendo está mal. Y me han dicho, el diablo habla por tus labios. Es el diablo el que te está hablando. Es el diablo el que está usándote. ¿Por qué? Porque igual como el profeta no quiere reconocer que él estaba mal. Y Dios se mostró al profeta. Y lo vio al Señor, Señor. Y con la espada en la mano. Y se inclinó delante de Dios. ¡Ay, Señor, Señor! ¿Y por qué salvó a la burra el Señor? Si no, el Señor no se había parecido, hubiera matado a la burra. Pero el Señor lo hizo por amor a la burra. Y luego le dijo el Señor al profeta ese, pon atención, libros pechos o no. Le dijo, hey, si no fuera por esta burra que ibas a matar, te hubiera cortado la cabeza. Por cuanto yo usé esta burra para reprenderte. Uno no tiene que ser un profeta para hablarle a un ministro y si lo que está haciendo está mal a cualquiera. No tengo que ser un profeta para decirle a mis hermanos o a mis hijas que lo que están haciendo está mal. Aún ustedes no tienen que ser profeta para decirle a papá lo que está haciendo está mal. Dios usa el vaso que a él le place. Si Dios usa un burro, ¿seremos menor nosotros que un burro? Somos a la imagen de Dios, nosotros humanos. Y Dios usó un burro para reprender la locura del profeta. Y luego le dijo, por poco y te corto la cabeza yo. Quiere decir que Dios, dice Dios, en otras palabras, dice Dios, es mejor que te regañe por la burra, ¿no crees? Sí, Señor, regáñame por la burra. Y si la burra es mi esposa, regáñame por la burra. Si la burra es mi hijo, regáñame por la burra. Si la burra es mi hija, regáñame por mi hija. Si la burra es quien fuere, regáñame por la persona. Si la burra es el pastor, regáñame por... Si oye feo, va a pelar la realidad. Ustedes también, si la burra es mi padre, regáñame por la burra, Señor. Porque no quiero que tú vengas y me regañes. Porque no, es que Dios sí tiene misericordia. El hombre no tiene misericordia para regañar, no está equivocado. Lea la Biblia. Lea la Biblia porque Dios muestra aquí que cuando Él dice que cuando Él aprieta no hay quien suelte. Y cuando Él suelta no hay quien abra. Y Dios usa vasos, siempre ha usado vasos el Señor para hablarnos de Él, para conocerlo a Él. Pero veamos en la historia de la Biblia que Dios enviaba profetas a los reyes y diciendo, diles que le paren. Y no paraban, los mataban. Y luego venía la mano de Dios. ¡Paz! ¿Qué era mejor? ¿Qué era mejor? ¿Oír al profeta o esperar que Dios viniera? Oír al hombre de Dios. ¿Por qué no viste al vaso que te mandé? Dijo el Señor Jesucristo a las puertas de Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas, llorando lo dijo, matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Y qué le pasó a Israel? Le cayó juicio. ¿Por qué? Porque él mataron a sus mensajeros. ¿Por qué? Porque Dios envía vasos a que hablarnos y no queremos oír. Y ok, ¿no quieres oír? Ok, viene mi mano.
Y ahí el mensajero no te va a poder ayudar. El rey Saúl, el profeta Samuel era su mensajero de Dios. Y desobedeció a Dios hasta que el profeta le dijo, ¿sabes qué? Ya Dios no quiere nada contigo. Y ay, se arrastró y dijo, dile a tu Dios, rogándole al profeta, pide por mí. Dijo, yo no puedo hacer nada. Yo ya no puedo hacer nada. Yo abogué por ti y Dios me usaba para regañarte y decirte no hagas eso. Pero Dios ya determinó que no te apartó de ti. Y yo no puedo hacer nada, dijo el profeta. Y el profeta, dice la palabra de Dios, que el profeta Samuel lloraba al rey Saúl. Señor, guárdalo, Señor, regrésalo. Y el Señor lo regañó. Ya cállate, ya me tienes harto. Ya para de estar llorando por él. Tengo a otro mejor que él. Ya para de estar llorando por él. Tengo a otro. Ve con el Isaí tiene un hijo llamado David. Ve a él. Que es conforme al corazón mío. Ve con él. Fíjense, los juegos de Dios no es un juego. Y al mismo tiempo Dios en su gran amor nos habla por medio de vasos. Porque el vaso no es el importante. La burra, ¿qué importancia tendría? Una burra común. Pero Dios no es el vaso el que importa. No, yo tengo que dejar que venga un profeta de allá, de otras tierras de África. No. Muchas veces Dios puede usar hasta un vecino, quien fuere. Hay un testimonio de un tío mío que es pastor en México que dice que él andaba en las drogas y un amigo que se pusieron bien drogados y lo invitó a la iglesia. Y el siguiente día mi tío se alistó con ropa para ir a la iglesia y al amigo ya se le había olvidado. Y él se acordaba cuando te invité. Tú me dijiste que en aquella iglesia no. Y al último, el único que fue mi tío y Dios lo cambió. ¿Por qué Dios usó un drogadicto? Dios puede usar al vaso que a él le plazca, prostituta, quien fuere, puso a Dios. Pero al decir que Dios puede usar el vaso que quiere, no me refiero a decir que ya porque use una prostituta, la prostituta se va a poner como profetiza y viviendo una vida de prostitución. No, pues el drogadicto va a andar todo drogado y dice Dios me usa. No, a lo que me refiero es que Dios usó un egipcio. No, Dios porque use un vaso no quiere decir que ese vaso es su hijo. No, Dios puede usar el vaso que Él quiere. ¿Cuánto más cuando son sus hijos? Dios va a usar a su pueblo, Dios va a usar a su gente para hablar por amor a su gente, para que ellos reaccionen y digan, Señor, gracias, me estás hablando. Hay veces que Dios nos habla por medio de acciones, como hablé al principio, casi me pasaba esto, Dios hablándome. Y también Dios nos habla por medio, también de medio de sueños, de medio de cosas que pasan en nuestra vida. Y también, hermano, nos puede Dios estar hablando por medio de algún vecino, por medio de un consejo, por medio de un ministro de Dios, por medio de la palabra del Señor. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Y Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla porque nos está advirtiendo algo. Y el Señor sabe que el enemigo está acechando a ver destruir nuestras vidas. Pero al mismo tiempo tenemos que entender, hermanos, que Dios nos habla y nos advierte porque no quiere que después, cuando el enemigo nos empiece a destruir, Dios va, así como nos tardamos para accionar, Dios también se va a tardar para ayudarnos. Y hasta que ya veo que ya, amigo, ya vengas. Pum, aquí estás. Vemos esta historia, hermanos. Moisés sale de Egipto con Israel y va caminando ahora su confianza en el Señor. Y dice la palabra de Dios, le dijo Dios a Moisés, he aquí yo envío mi ángel. Y cuando uno dice mi ángel, el Señor, yo, ángel, tú ven para acá, ve allá con Moisés, te voy a enviar a ti. No, en su Biblia la palabra ángel tiene A mayúscula o A minúscula. Versículo 20. Y aquí yo envío él, ¿qué dice? Con A mayúscula o A minúscula. Mayúscula. Yo envío mi ángel. O la palabra ángel en hebreo significa, Valeria, será una de mamá. La palabra ángel en el hebreo significa espíritu. El Señor lo que quiso decir a Moisés fue, he aquí yo envío mi espíritu. ¿El espíritu de quién? ¿Espíritu de quién? Del Señor, de Dios, su espíritu. Él envió su espíritu y lo envió delante de ti. Yo quiero que el espíritu de Dios vaya delante de mí, protegiéndome. ¿No queremos eso nosotros? Dice, para que te guarde en el camino. Queremos que el Señor nos guarde, ¿verdad? Y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El Señor tiene preparado algo para nosotros, pero nunca lo vamos a llegar si no nos guía Él. Si Él nos guía, entonces vamos a llegar donde tenemos que llegar.
Si Él no nos, y ¿sabe qué es donde yo quiero llegar? A su gloria, a su presencia. Amén. Pero si yo no me dejo guiar por Él, no, ¿cómo voy a ver su gloria, su presencia? Y luego dice la palabra de Dios, guárdate, versículo 21 dice, guárdate delante de Él. Y cuando dice guárdate delante de Él, es como si estuviera hablando de esta persona. Guárdate delante de aquel. No, guárdate delante de Él, de mi espíritu. Porque Dios, la palabra de Dios, ya les he dicho, mis hermanos, no es una persona, es un poder inmenso. Y ese poder inmenso ha creado una persona que se llama Jesucristo, su Santo Espíritu, que es el con el que Dios usa para comunicarse con nosotros. ¿Oyó? Y pues dice, guárdate delante de Él. ¿De qué? De su cuerpo de gloria. Dice, y no le seas, y lo dice, guárdate delante de Él y oye su voz. Así como el título de este mensaje, guárdate delante de Él y oye su voz. Porque no nomás de guardarnos, hermanos. Porque hay muchos cristianos que, no, yo me guardo, pues yo no fumo, no tomo, no maldigo, no hago eso, no bailo, no hago esas cosas malas. Eso es guardarse delante del Señor, y qué bueno, eso es importante. Pero también dice, guárdate delante de Él y oye su voz. Porque hay mucha gente que se guarda al Señor, pero oír su voz es diferente. Oír su voz, cuando tú oyes la voz de alguien que te dice, hey, haz esto, lo haces, ¿no? ¿A que sí? En el trabajo te dicen, estas son las reglas, no hagas esto, ¿ok? Y no las haces. Pero cuando el patrón te dice, hey, haz esto, eso es parte de tu trabajo, ¿eh? No solo no hacer las cosas, guardar las reglas, porque si no te corren, sino también obedece lo que él te dice. Decía hace poquito en la Corte Suprema con los senadores, decía, oye, no es así importante que si un empleador agarra empleados y los empleados tienen que hacer lo que el patrón les dice, y luego el patrón les dice, hagan esto y no lo hacen, y luego no lo hacen y hacen lo que ellos quieren, y luego hacen lo que ellos quieren y luego piden aumento, y luego después de que piden aumento no los puede correr. ¿Qué clase de forma es esa? Y es la realidad. Tiene que haber un orden. El orden es el que el patrón, es el dueño del negocio, y tú te contratan para que tú seas responsable de guardar las reglas, pero también obedece lo que te dice. Haz esto, hazlo. Muchos cristianos viven la Biblia nomás en, no debo de hacer esto y ya. No solo no debo de hacer esto, es haz esto también. Pues dice, guárdate delante de Él y oye su voz. Entonces tenemos que entender que como cristianos, caminando en el Señor, debemos de guardarnos, pero también oír su voz. ¿Y qué es lo que quieres que haga, Señor? Pues haz esto, haz lo otro. ¿Qué hago, Señor? Ora. ¿Qué hago, Señor? Lee mi palabra. ¿Qué hago, Señor? Oren juntos. ¿Qué hago, Señor? Ora con tu familia. ¿Qué hago, Señor? Haz esto. Pero muchas sentimos, igual también en mi persona, sentimos que ya porque guardamos estas cosas, ya estas cosas ya son extras, son algo extra. No, son necesarias, porque el patrón está diciendo, haga esto y no lo hacemos. Oye, te estoy diciendo que hagas y no lo haces. ¿Y qué pasa cuando no lo haces? Cuando el patrón de allá arriba te corre. Váyase, vaya allá de aquel lado hay otro, allá aquel lado del río hay otro patrón, y ese patrón se llama Satanás. Vaya ya, sírvale a él. Si no me va a servir a mí, va a sírvalo a él. Así es la cosa. Y el Señor dice, la palabra de Dios, por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré mi boca. ¿Por qué vomitar la boca? Porque dice, hey, no me va a servir. Bueno, pues vaya, sírvale a aquel. Digo, el Señor, no, ¿qué tiene que ver la copa de Dios con la copa de los demonios? Entonces, a lo que se refiere el Señor, Dios es celoso, quiere que nos servamos. No nomás que nos guardemos. Porque tanto te guardas, hey, te estoy hablando, ahora haz esto. Yo te voy a ir a ti. Es como el empleado que yo guardo las reglas aquí y eso es lo que me han dicho. Sí, pero también tienes que hacer lo que yo te diga. No, yo no voy a hacer lo que tú me digas. Yo con que guarde las reglas. ¿Usted cree que está bien? Un empleado. ¿No? Y Dios también quiere lo mismo. Que guardemos las reglas, pero también que diga, Señor, ven para acá, haz esto, haz lo otro, haz esto, lo otro. Claro, lo hace. Pero cuando no lo hace, se pone en una posición como si Él es el patrón. Ya guardo estas cosas y estas reglas y ahora yo oigo mi voz y sigo mi voz. Y hago lo que mi voz me dice. Y cuando Dios va, a veces que Dios te habla en las noches y te dice ponte a orar. A veces que Dios te hace pasar cosas en sueños que dice ponte a orar. Hay veces que te hace pasar cosas que dice búscame. Hay que oír su voz. Y Dios aquí no habla a David porque si en verdad oyeres su voz,
Pero si en verdad oyeres, no, en el versículo 21, guarda delante de él y oye su voz. No le seas rebelde. Fíjese lo que dice la escritura. No le seas rebelde. Porque Dios nos conoce que de repente somos rebeldones. Somos rebeldones. Ay, hoy no. Mañana. Hoy no puedo. A ver si puedo. Y cuando uno se porta rebelde con el patrón, pues de tanto y tanto y tanto va a tronar. Van a agarrar a alguien más y usted lo va a dejar ir. Por eso hay mucha gente que ya anda ya tomando, fumando, maldiciendo. Y hay otras personas tomando el lugar en el que estaba la otra hermana, la otra hermana. Un ministro que fuera. Tengamos cuidado con eso. Hay que aprender a no ser rebelde. Porque Él, y dice lo que dice, porque Él, el Señor, nuestro Dios, no perdonará vuestra rebelión. Va a venir castigo. Si nosotros rebelamos contra Dios, va a venir castigo. Dice, Él no perdonará nuestra rebelión. Ahora, hay que entender qué quiere decir. No, si Dios perdona. Sí, perdona para salvación, pero no para las consecuencias que vas a sufrir aquí en la tierra. Hace poquito oí un pastor que dijo que Dios no castiga a sus hijos. Es una vil mentira. La palabra de Dios dice que el que ama castiga y azota al que toma por hijo. Y que Dios, bienaventurado el que es castigado por Dios. Pero ¿por qué hablan así pues, hermano Israel? ¿Por qué dicen esas expresiones y que son mentiras? ¿Por qué las usan así liberadamente las iglesias? ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren decir es que Dios te ama tanto que no, Él te va a perdonar lo que hiciste mal y no te va a castigar. Piensan que el castigo, que castigarte es mandarte al infierno. No, Señor. Yo cuando castigo a mis hijas porque las amo, aquí no las corro en mi casa, pero las castigo. Aquí las castigo y las regaño. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que Dios nos castiga, nos regaña, porque nos ama. Amén. Y vamos entendiendo que hay que hacerle caso al Señor. Hay que no ser rebelde, porque Él, si nos portamos mal, nos va a regañar. Porque Dios no lo podemos sobornar, hermanos. A eso venimos. ¿Por qué hablan así a esos ministros? Porque son corruptos y sobornan a los que ellos quieren. Dios no te está castigando, Dios está tratando contigo. Pero a los que no quieren, Dios lo está castigando porque son malos. La conveniencia. No, el Señor dice que Dios, el Padre, que sin excepción de personas juzga. No importa quién seas. No importa cuántas almas hayas ganado o hayas empezado apenas. Tú obras mal, vas a recibir castigo. Porque Dios no hay, dice la palabra de Dios que Dios no hay impiedad. En Él no hay corrupción. Él es pareja a la flecha. Entonces, mis hermanos, Dios, hermanos, dice que Él no perdonará vuestra rebelión, dando a entender que Él no va a hacer excepción de personas si es Moisés o si es alguno por ahí. Entonces la palabra de Dios dice porque mi nombre está en Él. ¿En quién? En el ángel, en su espíritu. La autoridad está en el Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada. Ahí confirma eso. Porque mi nombre está en Él. Mi nombre simboliza en hebreo autoridad. Mi autoridad está en Él. Dijo el Señor Jesucristo, toda potestad me da. Que Él tiene toda la autoridad porque Él es la autoridad. No hay dos, no hay tres, Él es. Y esa autoridad el Señor lo pone delante de nosotros. Regañarnos es parte de la autoridad de Dios. Bendecirnos es parte de la autoridad también del Señor. Dice el versículo 22. Pero si en verdad oyeres su voz, fíjate, si en verdad, porque una cosa es oír su voz y, ok, y ya. El empleado le dice, necesito que vayas y tires la basura allá. Y el empleado lo ve al patrón y dice, ok, y se va y no la levanta. Lo oyó, ¿verdad que sí lo oyó? Pero no obedeció. Y para Dios, verdaderamente oír es obedecer. Entonces el Señor dice, pero si en verdad oyeres mi voz, su voz, porque es su voz, si oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, fíjate, hay que guardarnos eso. Si oímos su voz y guardamos todo lo que nos dice, lo mejor que podamos. La palabra de Dios dice, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Ahora, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ni vecino, ni fulano, ni nadie. Nuestra lucha son contra potestades y demonios que quieren vernos muertos, contra Satanás que quiere destruirnos, quiere apartarnos de Dios para matarnos, para destruirnos. No nomás, muchos piensan, no, yo me aparté de los caminos del Señor porque pues ya, pues aquí estoy y pues ando aquí. Y pensamos que
que el diablo como si el diablo te apartó para tenerte allí. El diablo lo único que quiere es que yo no sirva a Dios y pues ahorita no ando sirviendo a Dios. No, Señor, sépalo bien, que el diablo no solo quiere que no sirvas a Dios. El diablo no quiere que no sirvas a Dios para que no tengas su protección. No quiere que no sirvas a Dios. Él quiere que no sirvas a Dios para poder destruirte sin que se meta a Dios. El diablo quiere hacerte algo daño y luego mira a Dios. Ahora ya me voy para acá. Deja a mi hijo. Deja a mis hijos. Déjalos. Y ahí viene el diablo y quiere engatusar a uno para que no sirva a Dios, para que cuando ya les pueda pegar, para que el enemigo pueda actuar con enemistad contra ellos y destruirlos, Dios no se meta. Por eso dice la Escritura: y seré, si guardares y oyeres, de verdad oyeres mi voz y guardares todo lo que yo te dijere, entonces seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te quieran afligir. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que el Señor te va a destruir a esos enemigos mientras oyeres verdaderamente mi voz. Pero si no oyes, ahora hay que ver el otro lado de la moneda o de la tortilla, como se puede decir. Ahora, si no oyes mi voz y no guardas todo lo que te dijere, no voy a ser enemigo de tus enemigos, ni voy a afligir a los que te afligen. You'll be on your own. Vas a estar a solas. No te voy a proteger. Entonces dice la palabra de Dios: porque mi ángel irá delante de ti. Ahora, algo bien importante. Cuando dice la palabra de Dios, no seas rebelde. Abra sus Biblias al Salmo 78. Salmo 78, versículo 56. 78, versículo 56. 78, 56. Salmo 78, versículo 56. Dice la palabra de Dios: mas tentaron. Está hablando de Israel. Versículo 56 dice: mas tentaron. ¿Y qué? Y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres y volviéronse como arco engañoso y enojáronlo con sus altos y provocaron a celo con sus esculturas. Oyólo Dios y enojóse y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y dio en cautividad su fortaleza y su gloria en mano del enemigo, a Israel. Entregó también su pueblo a cuchillo y airóse contra su heredad. El fuego devoró sus mancebos y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a cuchillo y sus vidas no lamentaron. Entonces despertó el Señor a la manera del que ha dormido, como un valiente que grita excitado del vino, y hirió a sus enemigos en las partes posteriores, dióles perpetua afrenta, y desechó el tabernáculo de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte Sión, al cual amó. Fíjese, habla el Señor cómo Él nos ama, pero pudiera decir Israel ya todo destruido, ya casi sin una pata, sin una mano, y diría: ay, Señor, aquí estoy en tus caminos otra vez, con mi vida destruida, pero aquí estoy. Y el Señor le diga: lo hice porque te amo. Y diría aquel: Señor, pero si me amaras, ¿por qué me trajiste así? ¿Por qué permitiste que todo esto me pasara? Si en verdad me amas. Entonces diría el Señor: porque te amé, te traje así. Porque por cuanto tú desobedeciste, por cuanto tú te rebelaste, tú has traído este juicio ante ti. Nosotros traemos nuestras propias consecuencias. Dijo el Señor: yo no os juzgo. Las palabras que os he hablado os juzgarán en aquel día. Nosotros mismos traemos juicio a nosotros mismos, hermanos. No le echemos la culpa al juez. El juez está haciendo su trabajo. Pero yo sé, me llevé eso sin permiso, juez. Se lo robó, señora. Sí, juez, pero oiga, pues no sea malo. No, yo no estoy siendo malo, señora. Usted fue la mala y está sufriendo las consecuencias de lo que usted hizo. ¿Verdad que sí?
Pero muchas veces humanamente queremos echar la culpa a todo el mundo y no a nosotros. Ahí nos muestra el Señor cómo el Señor se airó, se enojó el Señor. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, nos habla, hermanos, cuando dice la Escritura en el versículo donde estábamos, dice, se lo voy a leer: porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo, al geteo, al fereceo, al cananeo, al jebeo y al jebuseo, a los cuales yo haré destruir, a todos esos enemigos, a todos esos demonios que quieren destruir tu vida. Yo los voy a destruir, pero no te inclinarás a sus dioses, a la idolatría, ni los servirás, ni seguirás a esos ídolos, ni harás como ellos hacen, ni harás las costumbres que ellos hacen. Antes los destruirás del todo. Fíjense, destruir. Ahora en Israel está hablando de destruir físicamente en guerras. A nosotros está hablando espiritualmente. ¿Cómo nosotros podemos destruir? Rebeca, pon atención, mi amor. ¿Cómo nosotros podemos destruir las cosas del enemigo? El diablo nos mete tentaciones. ¿Y qué hacemos con estas tentaciones? Destruirlas, arrajarlas de nosotros. ¿Sí entiendes? Platicamos hace poquito mi esposa y yo. Hay cosas que pueden causarnos tentaciones a querer hacer. Hay que destruirlas. No solo ignorarlas, sino destruirlas, apartar nosotros. Una de las cosas que le decía a mi esposa Liliana era que a mí también la música, que el bailar, como me gustaba mucho hacerlo, oírla, ves que la oye uno y esa música que uno de repente que el cuerpo se quiere mover otra vez igual. Entonces la forma de destruirla es simplemente no tenerla, porque cuando uno destruye algo, destruirlo no es agarrar el estéreo y agarrarlo a martillazos. Espiritualmente destruirlo es simplemente apartarlo, porque algo que tú, si yo agarro a martillazos un estéreo, ¿qué lo hago? Lo aviento a la basura, ¿va? Pues ya no sirve. Igual nosotros destruirlo no es simplemente agarrar un martillazo, sino tirar a la basura todo aquello que nos pueda causar tentación. Entonces dice la palabra de Dios, dice, destruirlo del todo, y quebrantarás eternamente sus estatutos. La palabra de Dios habla de estatutos de la Biblia. Yo las únicas veces que he oído la palabra estatutos, no sé usted, la palabra estatutos yo la he oído nomás de la Biblia. Pero la palabra estatutos no nomás es de la Biblia. Estatutos son ordenanzas, enseñanzas y cosas que uno hace por su religión, hay estatutos de leyes. Estatutos, no te pases una luz roja. Estatuto es darle la luz verde. Son estatutos de leyes. Son estatutos de leyes, son dadas por los hombres, y Dios ha dado estatutos, pero también el diablo da estatutos. Religiones falsas dan estatutos, hay que seguir. Estatutos dan para uno seguir. Y esos estatutos, dijo el Señor, dice la palabra de Dios, quebrantarás eternamente sus estatutos. Quiere decir que vas a pelear en contra de sus enseñanzas falsas, enseñanzas erróneas, enseñanzas que te guían a algo mal. Una enseñanza falsa, dijo Pablo, que eso que oigo contra vosotros: comamos y bebamos, que mañana moriremos, dijo Pablo. Y Pablo no lo dijo diciendo que era correcto, dijo, porque continúa diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dijo, no erréis, que las malas conversaciones, estatutos, corrompen las buenas costumbres. Estatutos. Pablo puso estatutos en conversaciones y costumbres. ¿Qué costumbres llevamos y qué conversaciones llevamos? Si nosotros creemos que hagamos lo que hagamos no tiene ningún efecto en la vida y la muerte, estamos muy equivocados, porque Dios es el que determina quién muere y cuándo muere. Pero Dios ha puesto en nosotros no sabemos, y como no sabemos, la palabra de Dios nos guía a vida y vida en abundancia. La palabra de Dios nos guía a poder ser esa influencia, esa bendición para vuestros seres queridos y nuestros hermanos en Cristo. Ahora entendamos esto, hermanos. Entendamos esto, que la guianza de nuestro Señor por algo no la da, porque si no, Dios no nos corrigiera. Es decir, si no, Dios, ¿para qué nos corrige pues? Pero Dios lo hace porque hay una razón por qué hacerlo. Si la madre mira a su hija que corre a la calle, ¿por qué va y la cuida? ¿Por qué va y le dice, mija, no, véngase para acá? ¿Por qué? Porque la pueden matar, ¿verdad?
Si la hija tuvo un accidente con sus amigas porque la amiga andaba borracha, ya no la va a dejar ir con su amiga, ¿va? ¿Por qué? Porque no quiere que muera. ¿Por qué hacemos eso, pues? ¿Por qué? Porque la Biblia y la conciencia nos ha dado entendimiento y amor por cuidarnos unos a otros. Entonces, los estatutos del diablo es, ¿saben cuáles son los estatutos del diablo? Los estatutos del diablo es: come y bebe, come todo lo que quieras. Y luego el Señor está así grandote, ¿ves? O la señora así grandototota. Y el diablo le dice: tú come, todos te vas a morir. Y el fumador, a fume y fume como tren, una cajetilla diaria. Y dicen que me voy a morir de cáncer por estar fumando. Tú, dice el diablo, tú fuma, de todo se va a morir uno. El drogadicto anda inyectándose y dice: para, te vas a morir. Y el diablo le dice: no les hagas caso, de todos te vas a morir. Esos son los estatutos del enemigo. La mujer que anda prostituyéndose con enfermedades como SIDA, que se puede morir. Hey, te pueden dar un día de SIDA, párale a eso. Y el diablo llega y le dice a la prostituta: no les hagas caso, de todos se va a morir. Por eso Pablo dijo: comamos y bebamos que mañana moriremos. No, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay estatutos de Dios. Guárdate. Guárdate. Y luego los estatutos del diablo: no te guardes. ¿Para qué? Vive la vida. Y esos son los estatutos del diablo. Y a esos, Pablo, la palabra de Dios dice: quebrantarás eternamente sus estatutos. Y dice eternamente, la vida no es eterna. Porque dice la palabra de Dios que los que caminan el Señor, dice, los que hoy en adelante mueren el Señor, dice, y sus obras irán con ellos. ¿Cuáles obras? Los estatutos. ¿Cuáles son los estatutos? De guardar su palabra. De, hermanos, de saber que algo más allá sigue después de la muerte. Y es importante guardar sus estatutos, porque eso se va a ir con nosotros. Por eso es importante. Miren, vamos terminando ya. Quiero que abran sus Biblia a Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 2. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Segunda de Reyes, capítulo 18. Second Kings. You read it? You remember where it's at? Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 2. Vamos a hablar de un rey que cuando él llegó fue un rey bueno. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, jovencito. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Versículo 3 dice: hizo lo recto en los ojos del Señor, conforme a todas las cosas. Turn it off. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 4. Él quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel. Y llamólo por nombre Nehutzán, que quiere decir cosa de metal, que es lo único que es. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Él puso su esperanza en Dios. Después ni antes de él no hubo otro como él en todos los reyes de Judá, dice. Porque se llegó al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor fue con él. Y en todas las cosas a que salía prosperaba, fíjese. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Ah? Ahora podemos decir hasta ahí, hermanos. Podemos decir que Ezequías fue rebelde contra el rey de asirios. Sí, fue rebelde. Fue rebelde contra el mal. El Señor quiere que seamos rebeldes contra el mundo y contra el diablo. ¿Cuántos queremos ser rebeldes contra el diablo y contra el mundo? ¿Queremos ser rebeldes? Otra vez, ¿cuántos queremos ser rebeldes contra el diablo y contra el mundo? Amén. Mire, ten estrella, díganlo, mamá. Queremos ser rebeldes contra esas cosas. Y ser rebeldes contra esas cosas es como el que se rebela contra Dios.
A lo mejor ustedes no han tenido esas experiencias. Pay attention over here. Rebelarse contra Dios. Yo he platicado con gente que se ha rebelado contra Dios. Y cuando se rebela contra Dios, ¿sabe qué dice? Muchas cosas en contra de la Biblia. Pero la Biblia fue escrita por hombres. Pero Dios, ¿por qué va a permitir que estas cosas malas pasen a la gente pobre? Porque Dios va a permitir que estas cosas le pasen a los niños. ¿Por qué Dios así? ¿Por qué Dios así? ¿Por qué? Porque se rebelan contra la palabra de Dios. Y buscan toda clase de excusa porque es rebeldía. El que revela contra, no, pues es que los cristianos son hipócritas, pues yo no voy a la iglesia. No, pues los cristianos son los más hipócritas. No, pues la hermana dice que así, yo conozco a ese hermano y este hermano. Y buscan muchas excusas. El rebelde. El que se revela con las autoridades. No, pues yo no le hago caso a los policías porque son racistas. Yo no le hago caso a los policías porque son malos. Yo no le hago caso se rebelan contra la autoridad. No, yo no le hago caso a mi papá porque mi papá es así. Yo no le hago caso a mi mamá porque mi mamá es así. Y yo no le... Toda rebeldía. ¿Ya? Y nosotros, pero no se rebelan contra el mundo. ¿Me entiende? Rebelarse contra el mundo es rebelarse contra nuestra propia carne. Voy a ayunar. Y la carne, ay, no, pero hoy no, me siento mal, no en la cabeza. Hoy no, porque traigo unas agruras muy feas. Y el Espíritu dice, aguántese. Dice un hermano que se sienta mal, controle el cochinito. Aguántese. No se va a morir. Como le dice un padre a una niña, no va a llorar, no se va a morir llorando el niño. No va a llorar lágrimas de sangre, no se preocupe. Ahorita se le quitan, en 2-3 minutos se le va a quitar. Y así el cuerpo. Yo he ayunado días. Y el cuerpo, al principio está ahí, ¿qué dice? ¿Qué? Y ya después ya ni cuenta se da. Como el niño que ya se lo olvidó. Así está la carne, ya se lo olvidó. Hay veces que la carne se acuerda que ha comido. Y uno anda bien a gusto. Ahorita no me está dando lata porque se le olvidó que no hemos comido. Así la carne, como si tuviera su mente propia. ¿Por qué? Porque nosotros rebelarnos contra la carne, al rato, un pleito, pero al rato ya se lo olvida. Al rato ya se lo olvida. ¿Por qué rebelarnos contra qué? Contra los deseos pecaminosos de vuestra carne. Controlar vuestra carne. Y contra las influencias del mundo. Ándale, vente, vamos a bailar, vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer estas cosas. Y uno se revela contra eso. No, esto no lo va a hacer. ¿Por qué? No, porque mira, te pasa esto, te pasa lo otro, te pasa esto, te pasa lo otro. No es cierto. Mira aquella. ¿Cierto o no es cierto? Y mira los que han seguido el camino del Señor, mira así, como he seguido. Yo quiero eso para mi vida. Bueno, pues, entonces ahí ven. Guárdese, ¿sabe cómo uno, así como ellos, los que se rebelan contra las cosas de Dios y contra la palabra de Dios, buscan, investigan, estudian? Anoche le estaba platicando a mi esposa del pastor tercero que platicó acerca de hay un libro que hicieron los ateos que no creen en Dios, que se llama La Idea de Dios, donde han creído que los israelitas crearon la idea de que había un Dios para poder ganarle a sus enemigos. Y mucha gente lo está creyendo. Y cristianos están dudando. Porque es una realidad que mucha gente ha usado la idea de Dios para ganarle para motivar a su gente y atemorizar a la otra gente. Pero apenas anoche estaba leyendo una parte de la Biblia donde la palabra de Dios dice que lo atacó un rey a Israel. A este que estamos leyendo, lo atacó. Ahí más adelante léalo si quiere. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18, en adelante léalo para que leas esa historia. Y esa historia muestra cómo un rey de los asirios quiso atacar al rey Ezequías. ¿Y sabe qué les dijo? Les dijo, no le crean al rey Ezequías, no le crean a su rey, no le crean a su pastor, no le crean a su ministro, no le crean a esos cristianos, porque ya habían atacado otras naciones y los habían destruido. Le digo, yo ataqué a muchas otras naciones, ¿y dónde están sus dioses? Ellos invocaron a sus dioses y los destruimos. ¿Y ustedes qué excepción hay entre ustedes? ¿Acaso el Dios de Israel es mayor que los otros dioses? La idea de Dios. Todos los demás tenían ideas de dioses y fueron destruidos por ese rey. Y ese rey vino hasta Israel para destruirlo. ¿Y sabe qué le pasó? Dice que les cayó una enfermedad, una plaga, y muchos 180,000 hombres murieron y se tuvo que regresar a su tierra. Se regresó a Nínive. Y estando él adorando a su Dios, Nishor, estaba adorando a su Dios y entraron todos sus hijos y lo mataron al padre. Y yo le digo, a ver, ¿dónde está la idea de Dios? Yo no creo en las coincidencias. Ese hombre lo mataron a sus propios hijos por haber hablado en contra de Dios como si fuera cualquier otro Dios. A ver, ahí muéstrame la idea de Dios. Ahí demuestra la palabra de Dios que muchos tenían idea de Dios, pero una cosa es conocer, sí, la idea de Dios con otros dioses. Pero el Dios de Israel, que es Dios nuestro, no es solo una idea, porque muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios se han cumplido. A ver, ¿cómo nos responde a eso? Ahora, terminando, cuando dice la Escritura,
seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Hay una escritura en Génesis capítulo 12 versículo 3. No tiene que ir. Dios le dijo a Abraham: y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren, maldiciré. Es una palabra con promesa donde dice Dios: no te preocupes, los demonios quieren destruirte, pero yo los voy a destruir a ellos. Y aquellos que quieran bendecirte, yo los bendeciré. Pero siempre y cuando, ¿qué? Guardemos su palabra. Y con esto vamos a terminar. Deuteronomio capítulo 30, versículo 7. Deuteronomio capítulo 30, versículo 7. Deuteronomio capítulo 30, versículo 7. 30, versículo 7. Ya, Deuteronomio capítulo 30, versículo 7 dice, hermanos: y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. El enemigo quiere, hermanos, destruirnos. El demonio quiere, hermanos, robar lo que Dios nos ha dado, quitarnos las bendiciones que Dios nos ha dado. Y Dios, hermanos, tiene el poder para destruir al enemigo y hacer que todas esas cosas malas que el diablo quiere que vengan a nuestras vidas, quitarlas y enviarlas ¿a quién? El diablo ya tiene juicio. ¿A quiénes se van esas maldiciones que quiere el diablo para usted? Aquí es donde está algo bien espantoso. El diablo quiere maldiciones para aquella familia de Dios. Y Dios, ¿sabe qué hace? Torna esas maldiciones y se van para atrás. Y luego el diablo, como no puede dárselas a esas personas, familia de Dios, va y se las da al vecino, a la otra familia vecina. Es una terrible consecuencia diabólica que en la brujería muchos se llaman curanderos, que cuando se dan cuenta que esa persona que les ha buscado ayuda de ellos, porque han sido una hechicería o un conjuro que les han hecho a ellos, y se dan cuenta: hey, te tienen embrujado, te han hecho esto, lo otro, pero no te preocupes, le vamos a regresar la maldición. Y se les regresa la maldición. Y tantas historias en México. Una señora le estaba echando maldición a otra y la señora estaba enfermando, estaba muriendo. Y los indios allá de Chihuahua le quitaron, dice que con cadenas le pegaban en la espalda y una lumbre, y los indios dijeron: le vamos a regresar la maldición a aquella que te ha hecho esto, y hasta le nombraron a la persona no familiar del esposo, y le aventaron la maldición. Y aquella señora se enfermó, dice que se empezó a ir chiquita, se empezó a ir chiquita, que se ve bien chiquita la señora. Maldiciones horribles. Y Dios dice: hey, esas maldiciones que el enemigo quiere para tu familia, no las voy a paz, se las voy a regresar. ¿Y qué va a hacer con esas maldiciones el diablo? Dárselas a otra persona. A ver a quién se las da. Vente, vamos a dárselas a aquel. Yo no quiero maldiciones en mi vida, en mi familia. Quiero guardarme delante del Señor para que el Señor me siga bendiciendo con estas hermosuras cosas y no que vengan maldiciones. Si así hay veces que Dios permite, como a Pedro, que el diablo venga y nos mete una maldición ahí. Señor, ayúdame. Hay veces que Dios permite, pero lo hace por amor a nosotros, para acercarnos más a Él. Acercarnos más a Él, no apartarnos más de Él. Por eso es importante, hermanos, guardarnos delante de Él y oír su voz. Porque nosotros no militamos, y hablo en el término espiritual, estamos en guerra. Y el diablo quiere aventarnos las bombas de maldiciones. Y nosotros, pues, Señor, guárdanos. Pero también el Señor pide a nosotros que ataquemos para atrás. ¿Verdad que dijo? Destruyendo eternamente sus estatutos. Hay que pelear en contra de aquellas cosas
que nos dice, no te preocupes, tú vive la vida como tú quieres y haz como te pegue tu gana. Hay que cuidarnos de esas guianzas erróneas. Amén. Si alguien le dice a usted, no, pues si Dios fuera bueno, pues, ¿y por qué Dios así? Porque hay que entender, ¿sabe qué? Dios nos puso en esta tierra y en esta tierra hay de todo. La cosa es, pues si Dios fuera bueno, ¿por qué está lloviendo? Y me estoy mojando aquí. Es la naturaleza. Porque estoy enfermo, porque el niño está enfermo. Es la naturaleza. Es como al azar, al que le tocó, le tocó. Ay, pero porque hay gente malvada. Dios, a cada quien va a tomar su lugar, su tiempo. Dice la escritura que cuando un hijo aborta, cuando el niño aborta, dice que está mejor. Fíjese la escritura, dice. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios aprendieron a saber. Ese es Dios hablando. Porque me dice, el niño se murió al nacimiento. Una tristeza, un dolor. Pero Dios allá lo tiene en el cielo. Y el niño está en un lugar mucho, mucho mejor. Mucho, mucho mejor que aquí. Aquí está el sufrimiento temporal. Pero ese sufrimiento no se compara, dice la escritura, a la gloria venidera, a la esperanza eterna que Dios tiene para sus hijos. ¿Para quién? Para sus hijos. Para los que no son sus hijos. Van a vivir la vida aquí como les pega la gana. No van a buscar a Dios porque uno son sus hijos. Y luego, ¿qué pasa? ¡Pum! Viene el dolor eterno. Entonces, ¿y quién es el que enjuicia? Dios es el que enjuicia. Entendamos siempre eso. Dios es el que enjuicia, no nosotros. No se puede poner, yo he oído pastores ignorantes, brutos, en decir, como si ellos se ponen en posición como si ellos saben quién es quién. Y un pastor, yo sé los que tienen el Espíritu Santo de Dios y los que no. Nosotros lo sabemos. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Acuérdense, el Señor tenía a sus discípulos, a los discípulos. Y el Señor Jesucristo, ahí estaba María, su madre, la madre que usó para venir a esta tierra. No era la madre de Dios, era la madre del cuerpo de nuestro Dios, del cuerpo nomás. Y solo fue como incubadora, lo guardó allí para darle nacimiento. Tenía que venir de una forma, ¿no? De una mujer, ni modo de un hombre. Un animal tenía que venir de una mujer. Entonces, mis hermanos, el Señor, ahí está madre, su marido, su madre Magdalena, ahí están llorando al Señor y esperando en el Señor, ¿verdad? Muchos sabiendo que va a ser crucificado, que está en la cruz llorándole, y muchos los apóstoles, sí, Señor, sus discípulos, con los que caminaron con Él, con los que vieron milagros, y aún echaron fuera demonios. Y ahí estaba uno que no andaba con el Señor Jesucristo, que no anduvo echando fuera demonios, al contrario, estuvo en un complot de un asesinato. Ahí estaba en la cruz, muriéndose. Y el Señor le dijo, aquel hombre malvado, porque hay dos clases de muertos, hay dos clases de muertos. El que se arrepiente y el que no se arrepiente. Así nomás. ¿Sabemos nosotros? No sabemos. Él sabe. Y está en la cruz y el otro dijo, hey, si eres el Hijo de Dios, sálvanos. Es el que no se arrepiente. Es el que se muere y va al infierno. Y luego está el otro que dijo, hey, cállate, pues sí, nosotros tenemos lo que merecemos. Este hombre no merecía nada. Había oído de él, no era seguidor, pero había oído de él. Y estando en esa condición en la que Dios lo puso, creyó en él. Porque esas palabras que él dijo es creyendo en él. Y él volteó y le dijo, tanto creyó en él, porque era un judío. Judíos no creyeron en él porque miraban un hombre. Para ellos Dios es todopoderoso. Es un hombre simple. Entonces tienes tu madre, tus hermanos, tu padre José, carpintero, tú eres un hombre. Y no creyeron en él. Pero este hombre que estuvo en la cruz volteó y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué? Porque vio y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres Dios. Y como tú eres Dios, acuérdate en misericordia de mí. Creyó en él. En los últimos segundos de su vida, creyó en él. Y dijo, yo, que no le tuvo que decir, yo creo en ti, acepto, no.
Lo defendió porque sabía que este hombre era justo. Y luego en esos momentos creyó en él. Dijo, este hombre es Dios. Digo, acuérdate de mí cuando vengas, porque el judío sabe que el que va a venir en su reino es Dios. Digo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí en la resurrección. Y él le dijo, de cierto os digo que hoy estarás en el paraíso. Dios es el juez, no nosotros. Muchos hombres se quieren poner como juez. Si no fue bautizado y no fue, nosotros ¿quién somos jueces? Dijo el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que el Señor conoce los que son suyos y los tiene sellados. Y Él es el juez. Pero yo quiero, hermanos, de mi parte, no irme como el de la cruz. No que sea malo, pero yo no me quiero ir como el de la cruz. Y no porque me crea mejor, sino porque yo creo que lo que, si aún estoy con vida y Dios me ha dado esto de su palabra, es porque Dios tiene, el plan de Dios mío es predicar su palabra. El plan de Dios mío no es andar borracho o andar en drogas o andar de mujeriego o andar de vicioso. No, eso no es lo que Dios ha hecho para mí. Dios ha hecho para mí y yo creo en eso, una familia en Dios y traer su mensaje. Y yo creo que para Dios, crea lo que usted, Dios tiene algo para usted también. Póngase de pie, mis hermanos. Amén. Yo sé que el mensaje